Muy buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Ahora es domingo de Santa Cena y les voy a suplicar, por favor, que busquemos en Primera de Corintios, capítulo 11, donde tendremos nuestra lectura bíblica para tomar la Santa Cena. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor, dice Pablo a los Corintios, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo. Asimismo, continúa Pablo diciendo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hagámoslo. Oremos. Señor, qué bueno es reconocer que tenemos a un Dios de amor, de compasión, de cuidado para cada uno de nosotros. Señor, alabamos tu nombre, porque tú mereces honra, gloria, respeto, admiración, adoración. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por darnos la vida y por disfrutar, Señor, con las maravillas que tú has creado. Señor, te pedimos que este momento lo dediquemos a ti para exaltarte, Señor. Recibe estas alabanzas como un olor suave, Padre Santo, a tu presencia. Señor, bendice tu palabra. Te pido que tú me ayudes a ser mejor comunicador de ella, pero con el único propósito de que tu palabra sea bien enseñada. Señor, el tema de ahora para mí es bastante difícil, pero tengo que enseñar lo que la palabra del Señor enseña. Y te pido, Padre Santo, por todos aquellos que están pendientes de esta transmisión en diferentes medios, que tú también puedas bendecirles de igual manera. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Te pido también por los hermanos que no están con nosotros por estar enfermos, que tú le bendigas y le guardes, restáurales su salud. Bendice tu pueblo, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Comencemos alabando al Señor con todo nuestro júbilo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este es un canto, creo que primera vez que lo vamos a interpretar acá. Es conocido ya, creo que la mayoría lo han escuchado. Acompáñenos y gocémonos en el Señor.
mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.
cielo. Santa majestad, mi gozo es decirte, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Amén. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste tu sangre inmaculada, con la cual mi maldad morir en la cruz la borraste, Jesús. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Porque eres mi Dios, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esta paz sin igual que en el mundo falaz no la pudo encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Porque eres mi Dios, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí, que moriste por mí, que moriste por mí. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Qué bueno reconocer que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no ha sido en vano, porque ha tocado nuestros corazones, nuestra mente, para darnos ese entendimiento de que necesitamos de Él. Y por lo tanto, creemos que tenemos salvación en Cristo. De eso se trata el Evangelio. Hermanos, no se les olvide los días martes comunicarse vía Zoom
para estar orando. Necesitamos oración. Necesitamos el pueblo del Señor estar unidos, orando al Señor. Hay que unirnos para dar gracias a Él, pero también para pedir por la necesidad nuestra y de otros hermanos también. Damos gracias al Señor. Ahora es un día muy importante en este país, como lo es en una fecha en cada país, ¿verdad? La independencia. Damos gracias al Señor, porque el Señor nos ha permitido venir a este país, ser parte de los movimientos, de todo lo que sucede en este país. Damos gracias al Señor sobre todas las cosas, porque tenemos libertad para enseñar y aprender de la palabra del Señor con toda libertad. Si no lo hacemos, es que nos hemos independizado para ser libres y tener, haciendo ese tiempo para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Todavía estamos siendo esclavos entonces, si no tenemos tiempo para servir al Señor o para adorar al Señor, todavía somos esclavos, aunque vivimos en este país. Entonces no gozamos de esa independencia para decir, ahora sí puedo hacer el tiempo para poder adorar al Señor. Damos gracias a Él, porque Él nos permite alabar su precioso nombre. Los miércoles, no se les olvide también, los estudios bíblicos de 7 a 8:30 en el edificio L. Todos estamos invitados para venir a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Mire, si no aprendemos lo que estamos estudiando completamente, cuando menos vamos a disfrutar de la tacita de café y de un pedacito de pan. Así es que allí se tiene buen rato estudiando la palabra del Señor. Todos estamos invitados para venir a estudiar la palabra del Señor. Así, en armonía, en alegría. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué les parece a ustedes la forma como hacemos los estudios bíblicos? Interesante, ¿verdad? Muy bien. En armonía estamos ahí como en mesa redonda estudiando y todos participamos. La palabra del Señor nos enseña mucho. Sigamos alabando el nombre del Señor. Ahora alabémosles con este canto ya conocido y digámosle, Señor, mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi
Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Muchas gracias. Los niños van a pasar a su clase, por favor. Vamos a continuar el estudio sobre la carta de Santiago. Sobre la carta de Santiago. No se les olvide, hermanos, que muchas veces el teléfono es un poquito de tentación, ¿verdad? Les voy a suplicar, por favor, que tengamos la bondad de escuchar la palabra, de dedicar el tiempo a estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? De manera que desconectemos el teléfono, ¿verdad? Lo que voy a hacer. De acuerdo a Santiago, parece como que hubieran dos clases de sabiduría. Aquí él especifica la sabiduría cuando se enseña bien y cuando se enseña mal. Sabiduría falsa y sabiduría verdadera. Vamos a Santiago capítulo 3 para terminar este capítulo, versículos 14 al 18, que dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Bendito Dios, tú que eres todopoderoso, ayúdanos, Señor, primeramente a ser humildes ante ti y reconocer que necesitamos conocimiento divino. Ayúdanos, Señor, en esta ocasión, para que podamos ser iluminados con el poder de tu Santo Espíritu, para poder entender este mensaje. Y más aún, para poderlo aplicar a nuestra vida. En tu precioso nombre, Señor, pedimos esto, porque confiamos en tu poder. Amén. Quiero que este pasaje sea interpretado especialmente por los que dedicamos tiempo para instruir a otros, usando la palabra de Dios. Comencemos haciendo una pregunta. ¿Cuál debe de ser el propósito de todo expositor en toda enseñanza? Independientemente de que el grupo sea pequeño o sea numeroso. Existe en algunas personas la presión de cambiar la enseñanza cuando el número a que se enseña es mayor. La razón podría ser de que se tenga una impresión sobre nuestra persona, esperando que digan los oyentes que somos buenos expositores de la palabra. Esto nos lleva a la interpretación de que cuidamos mucho el yo y nos descuidamos de lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros oyentes. No estoy aludiendo a estar contrario a la preparación académica de cada individuo, sino a la esencia de su enseñanza. Cuando un maestro acude con más frecuencia a libros seculares que a la Biblia misma, podría ser una señal clara de que la enseñanza será sobre el punto de vista que la otra persona
de la otra persona, más bien dicho, de la interpretación que esta otra persona de quien hemos leído le podría estar dando a la porción bíblica de la cual se desea enseñar. La palabra del Señor no debía de cambiar en cualquier lugar terráqueo donde nos encontremos. Pero hay algo muy importante que podría influir sobre el expositor al enseñar la palabra de Dios. Y me refiero a lo cultural. La cultura fácilmente podría inducir a una persona a cambiar la interpretación del contenido de la palabra de Dios. De este principio podría originarse una enseñanza falsa. Así decimos que tenemos la sabiduría falsa y la enseñanza equivocada en este punto. Esta es una ilustración. Aquí podemos deducir que hay maestros, ministros y laicos que siguen la sabiduría falsa del mundo con mucha facilidad. El problema con estas personas es que sienten la frustración de un ministerio falto de crecimiento en cuanto a números se refiere. En su desesperación por el crecimiento numérico a sus enseñanzas, busca la ayuda humana y acudiendo a este recurso se descuidan de la promesa divina. Marcos 18, 29, 20 es claro al decir: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La sabiduría falta y la enseñanza equivocada despiertan envidia y celos amargos. Hay maestros, ministros y laicos que sienten celos y envidias de otros. Esto podría ser por la iglesia, por la posición, por las habilidades para predicar y enseñar, reconocimientos y liderazgos, carisma y atención por las bendiciones ministeriales y físicas y espirituales. Muchos ministros envidian a otros por estas cosas y otras más. Además de todo esto, al maestro a menudo se le compara con otros maestros anteriores. Y la comparación duele y hiere. Por tanto, queda sujeta a crear una envidia amarga contra el maestro anterior. Cuando un maestro empieza a enseñar alguna doctrina falsa o a llevar una vida profana, debe ser corregido por no seguir la palabra con verdad. Cuando se les corrige, siempre sigue la tentación para él de reaccionar y guardar resentimientos contra aquellos que siguen siendo fieles a la palabra de Dios. La sabiduría falsa o la enseñanza equivocada provocan una terrible división entre los siervos de Dios y la iglesia. Generalmente, esto es lo que una persona con sabiduría falsa busca, y es la división de los oyentes, para demostrar con números de personas
a las personas que están a su lado y las personas que estén en contra del otro expositor. Casi siempre se oye decir, veamos cuántos están conmigo y cuántos con el otro. Y así crece el número de oyentes. Y cuando no fijamos en los números y no en la enseñanza, debemos de tener mucho cuidado porque podríamos estar siendo parte de un grupo donde se enseña mala sabiduría. Este movimiento muere, se levanta otro con una enseñanza que haga impacto de aceptación en el grupo de expositores. Y aquí no se sabe qué enseñanza podría ser. Es lamentable cómo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se ha ido desfigurando de la verdad. Estos versículos que hemos leído muestran la diferencia entre los hombres que pretenden ser sabios y los que realmente lo son. El que piensa o habla bien no es sabio en el sentido de las Escrituras, sino vive y actúa bien. La sabiduría verdadera puede conocerse por la mansedumbre del espíritu y del temperamento. Los que viven en maldad, envidia y contenciones, viven en confusión y están obligados a ser provocados y precipitados a toda mala obra. Tal sabiduría no viene de lo alto, sino que brota de principios, de actos o motivos terrenales y está dedicada a servir con propósitos terrenales. Los que se jactan de una sabiduría así deben caer de la condenación del diablo. La sabiduría celestial, escrita por el apóstol Santiago, es cercana al amor cristiano. Descrito por el apóstol Pablo, y ambos son descritos así para que todo hombre pueda probar plenamente la realidad de sus logros en ella. No tiene disfraz ni engaño. No puede caer en los manejos que el mundo considera sabios, que son astutos y malintencionados, pero es sincera, abierta, constante, uniforme y coherente consigo misma. Que la pureza, la paz, la bondad, la docilidad y la misericordia se vean en todas nuestras acciones y que los frutos de la justicia abunden en nuestra vida, probando que Dios nos ha otorgado este excelente don. Lo cierto que ningún maestro o predicador debería envidiar la iglesia, la habilidad, la posición, ni el reconocimiento de otra persona. Tampoco debería guardar resentimientos amargos contra maestros o ministros anteriores. Tampoco debería reaccionar en contra de una corrección por sus ideas nuevas, por su conducta equivocada. Tristemente quiero decir esto. Muchos pastores no tienen respeto a sus superiores, que deberían ser el grupo de ancianos de una iglesia. Los pastores mismos se vuelven absolutos en sentirse incorregibles. No toman en cuenta las opiniones de los ancianos de la iglesia. Pregúntese
en su iglesia, ¿quién está sobre su pastor? ¿O no toma esta responsabilidad del grupo de ancianos o la congregación misma? 1 Corintios 13:5 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice Santiago en el versículo 13, ¿hay alguien entre vosotros que sea sabio e inteligente? Pues que demuestre por la amabilidad de su conducta, que todo lo que hace, lo hace con buena intención. Pero si tenéis en el corazón un celo amargo y una ambición egoísta, no os engrandezcáis arrogantemente de vuestros triunfos, porque estaríais falsificando la verdad. Santiago vuelve, como si dijéramos al principio del capítulo, su razonamiento sigue el siguiente curso. ¿Hay alguien entre vosotros que quiera ser un verdadero sabio o un auténtico maestro? Pues que viva una vida tan llena de gracia, que demuestre a todos que la amabilidad es la que gobierna su vida y es el poder controlador de su corazón. Porque si está lleno de fanatismo y a todas luces controlado por una ambición personal y egoísta, entonces todo lo que pretenda en su arrogancia, todo lo que haga, estará lejos de la verdad que desea enseñar. Maestros y profesores tienen cierta tentación, los ataca la tentación de la arrogancia. Era el pecado característico de los rabinos. Los más elevados maestros de Israel eran plenamente conscientes de este peligro. En los dichos de los padres en su tiempo, leemos esto. El que es arrogante en sus decisiones es estúpido, malvado, orgulloso de espíritu. Uno de los sabios aconsejaba así: tus colegas son libres para seguir o no tu parecer. No se lo tienes que hacer tragar. Pocos están en tan constante peligro espiritual como los maestros y los predicadores. Están acostumbrados a que los escuchen y a que se acepten sus palabras. Sin darse cuenta, llega la actitud que ironizaba a William Shakespeare. Decía, yo soy el señor oráculo, y cuando hablo los labios, que no ladre perro alguno. Es muy difícil ser maestro y predicador y seguir siendo sencillo. Pero aunque le cueste aceptarlo, es absolutamente necesario en la vida cristiana. Los ataca la tentación de la agresividad. Sabemos lo fácilmente que la discusión intelectual engendra pasión. Se conoce también el odium theologicum. El señor Thomas Browne tiene un pasaje sobre el salvajismo que reina entre los investigadores. Solía afirmar esto:
Son gente de paz, no llevan armas, pero tienen la lengua más afilada que una navaja de afeitar. Llegan más lejos con sus plumas y hacen más ruido que el trueno. Yo preferiría, dice, enfrentarme con el ataque de un basilisco antes que a la furia de su pluma, despiadada en sus escritos. Y en España decía alguien a unos extranjeros que objetaban a la crueldad de las corridas de toros, que eso no era nada comparado con la que se desplegaba en las oposiciones a cátedras de universidad. Una de las cosas más difíciles del mundo es discutir sin pasión y enfrentarse con los razonamientos sin herir. El estar totalmente convencido de lo que uno cree, sin ridiculizar lo que creen otros, es sumamente difícil. Pero el de primera necesidad es para el profesor o maestro cristiano. Podemos encontrar en este pasaje 4 características del magisterio que no es como es debido. Primero, es fanático. Defiere su verdad con violencia, desequilibrada, más que con convicción razonada. Segundo, es agresivo. Considera a sus oponentes como enemigos a los que tiene que aniquilar y no como amigos a los que tiene que convencer. Número 3. Es egoístamente ambicioso. Tiene más interés en desplegarse a sí mismo que en desplegar la verdad. La única victoria que le interesa es la de sus opiniones personales y no la de la verdad. Cuarto, es arrogante. Está orgulloso de lo que sabe y no humilde por lo que no sabe. El verdadero intelectual será mucho más consciente de lo que no sabe, de lo que ya sabe. Una forma equivocada de sabiduría la encontramos en Santiago 15 y 16. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino otra que es terrenal, característica del hombre natural e inspirada por el diablo, porque donde hay envidia, y ambición egoísta y también deseo, desorden y toda clase de mal. Esa llamada sabiduría agresiva y arrogante es muy distinta a la sabiduría real. Primeramente Santiago la describe como es en sí y después en sus efectos. En sí misma es 3 cosas. Primero, es terrenal. Su nivel y su origen son terrenales. Mide el éxito en términos mundanos, como lo son también sus fines. Número 2, es característica del hombre natural. La palabra que usa Santiago es difícil traducirla. Es sáigicos. Sáigicos, que viene de saille. Los antiguos
dividían la persona en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, soma, es nuestro componente físico de carne y sangre, o de carne y hueso, como decimos más corrientemente en nuestro propio español. El alma, saye, es la vida física que compartimos con todos los servidores. Y el espíritu, que es neuma, es lo característico de la persona, lo que la distingue de los animales y la hace una criatura racional y semejante a Dios. Esto es todo un poco confuso para nosotros, porque tenemos la costumbre de hablar del alma en el sentido que se le daba antiguamente a la palabra espíritu. Santiago está diciendo que esa falsa sabiduría no es más que algo animal. Es la clase de sabiduría que hace rugir y atacar a un animal, que no tiene más intención que hacer presa para sobrevivir. Tercero, es demoníaca. Su origen no está en Dios, sino en el demonio. No a Dios. Crea la clase de situaciones que le gustan al demonio, no a Dios. Santiago pasa a describir esta sabiduría arrogante y agresiva por sus efectos. Lo más característico de ella es que desemboca en desorden. Es decir, en lugar de relacionar a las personas para la unidad, las separa. En vez de producir la paz, produce incompatibilidad y enemistad. Hay una clase de personas que son indudablemente inteligentes y que tienen una mente aguda y una lengua hábil, pero sus efectos, a pesar de todo, en cualquier compañía, ya sea en una junta directiva de una iglesia o cualquier grupo, son siempre actitudes que causan problemas y que hacen difíciles las relaciones personales. Es humillante tener que reconocer que la sabiduría que despliegan esas personas es demoníaca más que divina. La verdadera sabiduría la encontramos en los versículos 17 y 18. La sabiduría que procede de lo alto es pura, pacificadora, considerada, dispuesta a ceder, llena de misericordia y de buenos frutos, sin doblez ni hipocresía. Porque la semilla que en su día produce la cosecha que lleva consigo la integridad, solo se puede sembrar cuando las relaciones humanas son como deben de ser. Y por aquellos cuya conducta produce esas relaciones, debe de ser correcta. Los sabios judíos siempre estuvieron de acuerdo en que la verdadera sabiduría venía de arriba. No era un logro humano, sino un don de Dios. El libro sagrado describe esta sabiduría como el aliento del poder de Dios y una influencia pura que fluye de la gloria del Todopoderoso. Filipenses 1:15, 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo
por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis pensamientos, a mis prisiones, dice Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Proverbios 3:31 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes preserva en el temor de Jehová todo el tiempo. La sabiduría falsa y equivocada despiertan un espíritu de conflicto en el corazón. La palabra conflicto quiere decir fricción, o con mayor exactitud, ambición egoísta. Lamentablemente, muchas de las personas de Dios, incluso maestros y predicadores, son ambiciosas en un modo egoísta. Muchos quieren ir a la delantera, ser reconocidos como sabios y conocedores, admirados y honrados, ser vistos como el que edifica, el que crea, funda, origina una idea, posiciona, movimiento nuevo. Esto es lo que buscan. Además de todo esto, tenemos lo que tratan de reunir grupos o partidos en torno a su posición o creencia, ambiciones a ser el líder y que las personas lo reconozcan como líderes, aunque implique oponerse al ministerio de Dios. Es triste. ¿Cuánta inquietud tiene el alma en todo esto? El alma no tiene paz consigo misma, ni con otros. No está satisfecha. Y ambiciona para sí, no para la causa de Cristo, ni para el pueblo de Cristo. Así obra la sabiduría falsa y la enseñanza equivocada, disfrutando conflictos y ambiciones egoístas. Quiero terminar con estos versículos y espero que sean de bendición. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno de los demás, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Proverbios 3:30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Y por último, tenemos el versículo de Proverbios 17:9 que dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hermanos, la palabra del Señor nos puede conducir en el buen camino. Que la gracia del Señor siempre sea en nuestras vidas, viviendo una vida pura, santa, agradable a Dios, pero no trayendo contiendas en el pueblo de Cristo.
especialmente cuando evangelizamos a otra persona, cuando enseñamos a otra persona, cuando edificamos a otra persona usando la palabra del Señor. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debe de sobresalir en toda enseñanza de todo cristiano? ¿La arrogancia de la persona o el poder de nuestro Señor Jesucristo? Que sea la misericordia de Dios reflejada en cada una de nuestras enseñanzas, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y no a la división. Amemos la unidad, así como el Señor nos enseña. Cantemos esta alabanza al Señor. Hermanos, como hemos conocido al Señor y como sabemos que es sabiduría, debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Este canto se titula He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A que me llamen el aleluya, aunque me digan un protestante, sigo adelante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Oremos. Amante Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Santo, por ser con nosotros tan amoroso. Gracias, Señor, por todos tus cuidados. Ayúdanos, Padre, para que podamos respetar tu palabra. Tú nos enseñas la manera cómo debemos de obrar, cómo debemos de vivir. Ayúdanos, Señor, a tener vidas agradables a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, tanto por los que estamos en este lugar como por los que nos están viendo en diferentes medios. Bendícenos y acompáñanos y enséñanos cada día a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder reflexionar sobre tus enseñanzas. Despídenos, Señor, con paz y con bendición. Amén. Que el Señor nos bendiga.